Ahí estamos. El tema que vamos a tocar hoy es muy fundamental en todas nuestras operaciones, ¿no? En todas las operaciones que realicemos, debido a que esta persona, ¿no? Este profesional va a ser muy importante en toda la gestión también, gestión y tanto a veces documentaria como también lo más importante operativa, ¿no? Lo que es las funciones del prevencionista de riesgos. Ya, primero vamos a ver ante todo qué es la prevención, ¿no? Para nosotros, la prevención de riesgos, primero, va a ser un proceso, ya un proceso orientado a anticipar, también a reducir o a eliminar los peligros que están presentes en el lugar de trabajo. Con el objetivo, pues, que tenemos claro todos los que nos dedicamos a lo que es seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de evitar accidentes, de evitar enfermedades ocupacionales y también otros daños que puedan dar a la salud de los trabajadores, ¿no? En sí, la prevención de riesgos también tiene varios también objetivos, ¿no? Como proteger la vida de los trabajadores, mejorar también las condiciones laborales, reducir también la accidentabilidad, las enfermedades ocupacionales, fomentar una cultura de seguridad y cumplir también las leyes y normativas, ¿no? Que están vigentes. Ahora, el prevencionista de riesgos, ¿no? El prevencionista de riesgos, como lo dice, no es el profesional, ¿no? El profesional, el técnico en prevención de riesgos laborales o profesional también de la seguridad y salud en el trabajo, que se va a encargar de identificar, de evaluar, de controlar los riesgos en el entorno laboral. ¿Para qué? Para poder prevenir, ¿no? Para poder prevenir los accidentes, las enfermedades ocupacionales, ¿no? Siempre la palabra prevención, ¿no? Es lo que engloba toda la seguridad y salud del trabajo, ¿no? Para lo que estamos día a día nosotros trabajando, para poder prevenir, para poder disminuir, eliminar los peligros que estamos expuestos, para poder prevenir enfermedades, accidentes, incidentes de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora, vamos a ver un poquito el día de hoy cuál va a ser el perfil del prevencionista de riesgos, cuál es el perfil de este profesional, ¿no? Aquí va a variar un poco dependiendo también al sector que va a realizar el trabajo, pero en general, ¿no? Lo primero es que sea un técnico o egresado universitario, ¿no? Que tenga un profesional, ¿no? Un profesional que tenga cursos, que tenga diplomados, especializaciones adicionales en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Existen muchas carreras en ingeniería, ¿no? Específicamente no solo hay que es la ingeniería de seguridad y salud del trabajo, hay varias ingenierías. Yo soy ingeniera química, conozco ingenieros ambientales que se dedican a todo lo que es la prevención de riesgos y también a ser supervisores o todo lo que tenga que ver con la seguridad. Conozco ingenieros industriales, ingenieros geólogos, también ingenieros metalurgistas, ¿no? Que se dedican especialmente o se han ido a la rama de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También dependiendo, adoptando también un poco como una especialidad en lo que es su carrera, ¿no? Entonces, lo primero es que sea pues un profesional técnico que tenga las capacitaciones, los cursos y los diplomados, especializaciones en lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También que tenga dominio de las leyes, de las regulaciones, de las normativas sectoriales, dependiendo, como les dije, como les decía, el perfil en sí del prevencionista va a ser un poco variado dependiendo al sector que va a indicar, ¿no? Por ejemplo, si se va al sector de minería, pues tenemos el Decreto Supremo 024/2016 que nos indica específicamente cuál es el perfil del ingeniero de seguridad, del prevencionista, de la persona en campo que se va a encargar de todo lo de gestionar y de prevenir estos accidentes, ¿no? Si vamos al sector de construcción, también tenemos nuestra normativa de construcción que nos va a indicar cuáles son el perfil específico, ¿no? Y que por eso indico de normativas sectoriales, ¿no? Em,
Dependiendo del sector, pues iremos, aplicaría específicamente. Los años también, la experiencia que va a tener, va también a depender mucho del sector. Hay sectores que piden 2, 3, 4 años, hasta 5 años de experiencia mínima, ¿no? Ahora, otra de las de parte del perfil es la capacidad de poder, pues, identificar, analizar y evaluar los riesgos laborales, ¿no? ¿Para qué? Para poder, desarrollar y poder implementar, estrategias preventivas para minimizar estos accidentes, para prevenir estos accidentes, ¿no? Y otro, la vigilancia constante, ¿no? Del ambiente laboral, de todas las actividades de alto riesgo, porque el prevencionista va a estar en campo. El prevencionista es la persona que va a estar en campo, va a estar realizando inspecciones, realizando la supervisión de los trabajos de alto riesgo, va a estar revisando los documentos, todos los documentos de gestión, las herramientas de gestión que se tienen que analizar previo a iniciar una actividad de riesgo o una actividad, en campo, ¿no? Entre todo el perfil de cada sector he podido sacar y resumir en estos 4 puntos, ¿no? Pero dependiendo del sector, como les dije, de repente podía variar un poquito más. Aparte, tiene que tener también habilidades de comunicación también y de trabajo en equipo, porque recordemos que no solo es el trabajo del prevencionista, sino que es el trabajo, de todos los que participan en la actividad, en la tarea, ¿no? Todos los que estamos involucrados en la tarea vamos a ser los partícipes de poder, realizar una buena gestión de seguridad, ¿no? No solo el prevencionista, no solo el supervisor, no solo el gerente es el que lleva y gestiona la seguridad, ¿no? Es tarea de todos los trabajadores, pues participar activamente para que se puedan disminuir accidentes, prevenir los accidentes, ¿no? Disminuir la exposición a los peligros, a los riesgos, ¿no? Entonces, esa es otra de las, habilidades que pueda tener o los conocimientos que tenga que tener. Ahora, también tiene que tener la capacidad, pues, de analizar los datos, de elaborar informes, ¿no? Hay demasiadas, ahora en la actualidad con la tecnología podemos tener un montón de aplicaciones para poder presentar informes, análisis de datos, estadísticas, cuadros, resultados de auditorías, resultados de inspecciones, ¿no? Hacerle el seguimiento también a todas esas inspecciones. Entonces, el profesional tiene que tener la capacidad de poder analizar estos datos. La labor, del prevencionista va a ser muy crucial, va a ser crucial para poder garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores que está a cargo, ¿no? Proteger también todos los recursos de la empresa y cumplir sobre todo con la legislación laboral vigente. Ahora, ¿qué podemos tener en la relación entre el nivel de riesgo y el perfil necesario? Porque también eso va a depender, ¿no? Va a depender de qué tan riesgoso sea la actividad que le detalles al prevencionista o a qué específicamente se va, este, desarrollar, ¿no? Puede ser un prevencionista con un enfoque formativo y administrativo, ¿no? Para los prevencionistas, de áreas administrativas, ¿no? Que va a ser documentación, gestión de documentación, ¿no? Es un riesgo bajo, ¿no? Ahora, un riesgo medio va a ser la supervisión de actividades e inspecciones regulares con capacitación focalizada, ¿no? Ya subimos de nivel. No es tan riesgoso, pero ya subimos de nivel. Entonces, las capacidades, las habilidades que tiene que tener, en formación el perfeccionista, pues ya va a tener que cumplir, un escalón más de los requisitos. De repente ya no te van a pedir pues solo, conocimientos en la legislación vigente de seguridad y salud. Ahora te van a solicitar que también tengas, de repente, un diplomado o un curso, o formación específica en algún trabajo, de alto riesgo de repente, o un conocimiento específico de una normativa, porque vas a supervisar específicamente una actividad de repente en electricidad,
¿no? En trabajos en caliente, dependiendo la solicitud también, ¿no? Y el riesgo alto, donde ya se va a intervenir y monitorear constantemente, ¿no? En los trabajos de alto riesgo, trabajos en altura, trabajos de izaje, trabajos de construcción, de de edificios, ¿no? Trabajo también con trabajos en caliente, en espacios confinados, ¿no? Donde se van a tener ya procedimientos, protocolos, de seguridad rigurosos para poder desarrollar la tarea, ¿no? Entonces el prevencionista tiene que tener las capacidades, los conocimientos, todas las habilidades para poder desarrollar correctamente esta supervisión, ¿no? Especialista en trabajos de alto riesgo, ¿no? Conocimiento de normativas, no solo las normativas nacionales, sino ya el conocimiento de las normativas internacionales, ¿no? Como tenemos varias, dependiendo del trabajo de alto riesgo que se desarrolle, pues se va a desarrollar la normativa, ¿no? Entonces, va a depender también mucho el perfil del prevencionista que se necesite para los trabajos, dependiendo del riesgo de exposición que se tenga, ¿no? Y ahora entrando ya más a lo que son las funciones del prevencionista, ¿no? Las funciones que debe tener el prevencionista. Em, una de las funciones va a ser la gestión y planificación de la prevención, ¿no? Aquí el prevencionista va a diseñar los programas de prevención de riesgos laborales, estos programas se van a tener que estar alineados a la ley 29783, de repente a las normativas sectoriales que a la que le aplica el trabajo específico que está realizando, elaborar y mantener actualizada la matriz IPRC, los procedimientos escritos de trabajo seguro. Recordemos que la matriz IPRC es elaborada en conjunto con todos los trabajadores, ¿no? Y con el personal competente. El personal competente en esta oportunidad es nuestro prevencionista, ¿no? Entonces el prevencionista va a reconocer las condiciones peligrosas en el entorno laboral, va a poder identificar si aparte de los peligros que han identificado los trabajadores, pues si existe algún otro peligro, va a realizar la evaluación de los riesgos. ¿Para qué? Para poder proponer las medidas de control necesarias y que sean eficientes y efectivas para poder disminuir la exposición a esos riesgos que tenemos, que hemos identificado, ¿no? Y también junto con los procedimientos escritos de trabajo seguro, ¿no? El prevencionista, de acuerdo a esta matriz IPRC que se ha elaborado, pues de ahí sale toda nuestra gestión, ¿no? Sale todos nuestros programas, sale todos los procedimientos escritos de trabajo seguro que vamos a necesitar para poder realizar las actividades que vayamos o la tarea que vayamos a hacer, ¿no? Entonces va a elaborar toda la parte de seguridad de estos procedimientos, ¿no? Indicando cuáles son los equipos de protección, recomendando siempre qué equipos de protección son necesarios para poder desarrollar la actividad, también viendo cuáles son las especificaciones en seguridad y salud en el trabajo para utilizar los equipos de trabajo, las máquinas de trabajo, el paso a paso, viendo con el tema operativo, ¿no? Con el supervisor operativo, viendo cuál es tu procedimiento de la tarea. Entonces te va a decir, ah, ya, para este procedimiento necesitamos estas medidas de protección, estas medidas de seguridad para que se desarrolle de una forma segura, ¿no? Para que se desarrolle de principio a fin de una forma segura la tarea y la actividad, ¿no? Después está la planificación de las capacitaciones y también de las campañas de seguridad, que es otro de las actividades que están dentro de nuestro programa anual, ¿no? Entonces, se va a realizar la planificación de las capacitaciones, dependiendo también de lo que nos indica nuestra matriz IPRC, ¿no? De la matriz IPRC van a salir qué capacitaciones se necesita y se requiere para poder planificarlo, ponerlo en un programa y establecerlo dentro de nuestros programas, ¿no? Y las campañas de seguridad, viendo
el nivel de accidentabilidad, los reportes de actos y condiciones inseguros, ¿no? Viendo cuál es la necesidad de la empresa en sí para poder nosotros proponer una campaña de seguridad. Porque las campañas de seguridad tienen un fin, ¿no? Tienen un fin, ¿no? Entonces, el prevencionista lo que va a hacer va a decir, de acuerdo al en el mes de, no sé, el mes de abril hemos tenido 5 incidentes con las manos, ¿no? Con de riesgo de manos. Entonces propongo que en el mes de mayo, en el mes de junio, pues realicemos una campaña de cuidado de manos, ¿no? De la prevención para el uso de guantes, dependiendo de las actividades que se realicen, pues hacer una campaña. Entonces él va a proponer, va a planificar, va y esto. Y asesorar pues a la alta dirección en todo lo que es sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y también al comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque recordemos también que el comité no es que estén obligados a tener una capacitación o tengan estudios en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para eso está el especialista en seguridad, para poder asesorarlos, para poder guiarlos y darles también el apoyo necesario para poder llevar toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La supervisión y control operacional, que es otra de sus funciones, ¿no? Cuando hablamos de supervisión, vamos a hablar de monitorear, ¿no? Monitorear la implementación y de todas las medidas preventivas, ¿no? Y realizar algunos ajustes necesarios si se pueden ver, ¿no? Realizar la revisión, ¿no? Y la aprobación de los documentos, ¿no? De los documentos de gestión, de las herramientas de gestión que hemos propuesto y desarrollado según nuestros procedimientos, según las matrices IPRC, ¿no? Vamos a poder realizar esa supervisión. El prevencionista es el que realiza, revisa, aprueba, valida que de repente el ATS esté correctamente llenado, ¿no? Que los permisos de trabajo también cumplan con lo que dice la realidad, ¿no? Verificar. El permiso dice que debe haber un extintor. PQS. Entonces debe haber un extintor PQS. Entonces, el permiso de trabajo dice que deben utilizar guantes de cuero. Pues el personal debe utilizar los guantes de cuero, ¿no? El prevencionista se va a encargar de revisar y verificar eso y también validarlo. También otro de los puntos que realiza en este caso es la realización de las inspecciones periódicas en campo para poder identificar actos y condiciones, ¿no? Em, el prevencionista pues va a realizar, ¿no? Sus inspecciones diarias, ¿no? Va a realizar la verificación si se han hecho las inspecciones también. Cada trabajador se ha hecho su inspección de sus equipos de protección personal, ¿no? Va a guiar a los trabajadores en hacer esas inspecciones, va a realizar las inspecciones de los equipos, de las herramientas, junto con los trabajadores que son los que utilizan, los que son los que conocen sus equipos y sus maquinarias, ¿no? Supervisar también el uso adecuado de los equipos de protección personal, ¿no? Recordemos que los equipos de protección personal nos lo proporciona el empleador. Entonces, y también dentro de nuestra matriz IPRC, uno de los controles es pues, utilizar casco de seguridad, utilizar lentes de seguridad, utilizar barbiquejo, ¿no? Utilizar el arnés, ¿no? Dependiendo del trabajo que vayamos a realizar, debemos utilizar correctamente nuestros EPPs. Y para eso el prevencionista está para verificar si se ha realizado, si se está realizando una correcta utilización, ¿no? Otro, al aplicar las medidas correctivas inmediatas ante algunas desviaciones en protocolos, ¿no? Por ejemplo, si encuentro un trabajador que no está utilizando sus equipos de protección personal, lo que voy a hacer es hablar con el trabajador, retroalimentarlo, ¿no? Indicarle por qué es importante colocarse los EPPs, hago una medida correctiva, inmediata, levanto la observación, ¿no? Identifico los actos inseguros y los levanto inmediatamente. Obviamente, después de ello se va a verificar si los controles y los procedimientos pues están correctamente porque el trabajador o algunos trabajadores pues no están cumpliendo del todo lo que indica los procedimientos. Entonces, ¿qué está pasando? También el prevencionista está para analizar esto, ¿no?
Verificar también el cumplimiento de las normativas en los trabajos críticos, como decía, trabajos críticos o trabajos de alto riesgo, trabajos en altura, trabajos en caliente. También están los trabajos en espacios confinados, ¿no? Dependiendo el tipo de trabajo que vamos a realizar, pues nos va a mostrar qué normativas debemos cumplir, cuáles son las especificaciones, ¿no? Y el prevencionista está pues para poder realizar. Capacitación y cultura preventiva, ¿no? La capacitación y sensibilización a los trabajadores, ¿no? Brindar charlas de seguridad, talleres, entrenamientos periódicos al personal, promover también una cultura de prevención y autocuidado, ¿no? Es otra de las funciones que deben tener que tienen los prevencionistas de riesgos, ¿no? Realizar las inducciones de seguridad a trabajadores nuevos, contratistas o visitas, ¿ya? Em, También capacitar al personal en los procedimientos de trabajo seguro y primeros auxilios. Esto de primeros auxilios es teórico, capacitarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos también, y es algo que siempre en las capacitaciones que edito y que hablo sobre primeros auxilios, siempre lo recalco. Para una persona poder prestar un primer auxilio, no solo debe tener una charla, no solo debe tener pues una capacitación de 1 hora, 2 horas, ¿no? No, debe estar capacitado y entrenado, ¿no? Pero sí, sí, el prevencionista se encarga de decir, se encarga de dar estas capacitaciones, estas charlas de primeros auxilios, también coordinar y ejecutar los simulacros de emergencia, ¿no? Todos los simulacros que están programados, pues el prevencionista se encarga de programarlos, ejecutarlos, verificar la eficiencia, realizar el informe, ¿no? Ver qué es lo que ha faltado. Proponer también ante el comité levantamiento de estas falencias que pudo haber tenido dentro del simulacro, ¿no? Porque recordemos, los simulacros pues son para ver qué es lo que nos está faltando si sucediera una emergencia, ¿no? Y ver qué es lo que punto nos falta para poder implementarlo, si estamos haciendo bien las cosas. Fomentar una cultura preventiva, ¿no? Mediante campañas, señalética y la participación activa de los trabajadores. Es muy importante la participación activa de los trabajadores y el prevencionista debe encargarse de incentivar, ¿no? Fomentar al trabajador que participe dentro del sistema de gestión, ¿ya? De ahí vamos a ver otra de las funciones, o bueno, ya vamos a irnos a ver lo que es em, el enfoque que va a tomar el prevencionista. No hay dos enfoques, uno preventivo o reactivo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien ser preventivo? ¿Está bien ser reactivo? ¿Solo preventivo? ¿No? Un prevencionista, como dice Cuachecito, ¿no? Debe aplicar ambos enfoques, ¿ya? Siempre dándole prioridad a la prevención, ¿no? Enfocándose siempre a la prevención. Pero sí, debe tener los dos enfoques, porque el prevencionista preventivo, uno va a tener proactividad, no va a identificar, va a abordar los riesgos potenciales antes de que se conviertan en algún problema. Va a estar direccionado a la prevención, porque va a implementar medidas para poder evitar que puedan ocurrir accidentes o incidentes. Va a estar direccionado a la planificación, porque va a establecer políticas, va a establecer procedimientos, programas de seguridad para poder minimizar los riesgos, ¿no? Por ejemplo, va a realizar las inspecciones regulares, va a capacitar al personal en seguridad, va a realizar, promover una cultura de seguridad, uso de equipos de protección personal, apoya, en las campañas, ¿no? Implementa campañas, propone campañas para poder prevenir. Ahora, el prevencionista reactivo, el enfoque del prevencionista reactivo, primero se enfoca en lo documental, ¿no? Reacciona, responde a los problemas después de haber ocurrido. Corrige también, soluciona el problema causado por algún accidente o incidente, pero que ya ha ocurrido, ¿no? Eh,
Aplica también medidas correctivas, ¿no? Ahora, la atención de los problemas no es planificada con anticipación, no planifica, ¿no? Refuerza normas, procedimientos tras haber fallado. Por ejemplo, una atención médica después de un accidente, una reparación de daños materiales, una investigación de incidentes, ¿no? Em, Actúa después del problema, ¿no? Está bien, debemos actuar después del problema, pero ¿dónde debe estar nuestro foco? En la acción preventiva, ¿no? La seguridad en sí, cuando existe un sistema de gestión de seguridad, se enfoca siempre en la prevención. Ese es tu sistema ya estás previniendo cuando implementas un sistema. Debes mejorarlo continuamente, sí. Debes enfocarte en la prevención, prevención. Sí, cuando sucedan accidentes, porque los accidentes pueden suceder, ¿no? Los incidentes suceden todos los días, los incidentes suceden todos los días. Entonces, pero debemos también, ¿no? Actuar ante esos incidentes, ante esos accidentes, pero mejorar continuamente nuestra gestión para basarnos en una gestión preventiva, ¿ya? Claves para ir más allá de un checklist, ¿no? Porque, como les decía, el prevencionista inspecciona, el prevencionista revisa, ¿no? Tiene ya una mentalidad de decir, bueno, esto me dice la norma, entonces esto lo voy a hacer, check, 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 check. Pero, ¿cómo es qué es lo que debemos hacer, ¿no? Uno, observación conductual, ¿no? Identificar actos, ¿no? Identificar, ver más allá de lo evidente. ¿No? Ver más allá de lo evidente, ver más allá de lo que podría, o sea, pero ver qué podría pasar, ¿no? Ver qué podría pasar, fomentar el autocuidado, fomentar la observación en los trabajadores, ¿no? Incentivar a que los trabajadores también reporten, también identifiquen actos, identifiquen condiciones, ¿no? También está la intervención en tiempo real, ¿no? Corregir las conductas. Cuando identifiquemos estos actos, estas condiciones, pues corregirlas de forma inmediata, ¿no? Sin confrontaciones agresivas, siempre. Por ejemplo, por eso una de las habilidades del prevencionista que les comentaba es la habilidad de la comunicación, ¿no? Tiene que tener habilidad en comunicación asertiva, en trabajo en equipo, para poder intervenir al personal, intervenir a los trabajadores y poder llegar a cambiarles el chip, ¿no? Y ponerlos en un chip preventivo, ¿no? Entonces, tiene que tener esa habilidad, ¿no? También aplicar el modelo de retroalimentación efectiva, describir, explicar y proponer, ¿no? Primero, describir qué es lo que se ha hecho mal, por qué se ha hecho mal. Cuando, cuando uno va a observar un acto inseguro, ¿no? Que se ha suscitado, siempre primero debe decir al trabajador qué es lo que ha hecho bien o qué es lo que está haciendo bien, ¿no? En su trabajo. Eso también lo escuché y lo atendí y lo reflexioné justamente en una capacitación que tuvimos de habilidades blandas, ¿no? De cómo interactuar, cómo comunicarse con los trabajadores. Entonces, ¿qué nos decía el capacitador? Cuando uno va a observa una condición, un acto inseguro que está realizando un trabajador, no hay que ir de frente a la confrontación, ¿no? Primero hay que decirle al trabajador, saludarlo, ¿cómo estás? Preguntarle, indicarle las cosas que están haciendo bien, para luego decirle, pero te faltó esto, ¿no? Pero, ¿qué crees que te faltó? ¿O qué crees que puedes mejorar? Entonces, hacerlo ver él mismo, ¿no? ¿Qué es lo que estuvo haciendo mal o qué le faltó en su trabajo, en su tarea, o en la parte que está haciendo para poder hacer realmente las cosas seguras, las cosas bien o de acuerdo a un procedimiento, ¿no? Y proponer junto con él las medidas correctivas que se deben levantar, ¿no? Siempre enfocándonos en ese tema, nunca ir a la confrontación, porque sí he visto también en mi experiencia prevencionistas, supervisores que van de frente y te dicen todo lo mal que estás haciendo y que no usaste el casco y que no usaste los guantes y que debes ponerte, me han observado, ¿no? Entonces, no, primero decirle qué es lo que está haciendo bien para luego
decirle, pero te falta esto, pero puedes mejorar en esto, pero pienso que si te colocas el barbiquejo, ¿no? Y estás trabajando en altura, pues eso te va a proteger, porque mira, y explicarle, ¿no? Llegar a un acuerdo con el trabajador, ¿no? Empatía y liderazgo en seguridad, ¿no? Generar la confianza. Siempre es bueno generar confianza entre los trabajadores, entre tu equipo, ¿no? También estar presente, disponible, ¿no? Un prevencionista que solo va a campo a hacer su inspección y regresa o solo va en la mañana em, solo va en la mañana para poder firmar perdón, el permiso, solo va a firmar el ATS y ya, se regresa a la oficina porque indica que tiene pues muchas actividades, tiene mucha documentación por hacer, ¿no? Y solo va cuando necesita firmar para que firmen los permisos, para inspeccionar y después se regresa. No, eso no es ser un buen un buen prevencionista, ¿no? El prevencionista tiene que generar la confianza, tiene que estar presente, accesible en campo, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajador puede tener alguna duda, ¿no? Y preguntar, ¿no? Puede preguntar, tiene que escuchar activamente también las observaciones, una escucha activa, tiene que tener empatía, ¿no? Debe ser capaz de poder escuchar las inquietudes de los trabajadores, también comprender cuáles son las preocupaciones o de repente cuáles son las dudas y poder solucionar, ¿no? Adaptar las necesidades de los trabajadores. También tiene que tiene que realizar un análisis de todo su entorno, ¿no? Donde se va a identificar las condiciones cambiantes en el lugar de trabajo, evaluar los riesgos dinámicos, el clima, interferencias, tareas simultáneas, para que se puedan desarrollar de la mejor manera, ¿no? Integrar el enfoque de riesgos críticos y control de eventualidades, ¿no? Siempre el prevencionista tiene que ir más allá, como les dije, ver más allá de lo evidente, ¿no? Ver más allá de que que pueda suceder un accidente, que pueda suceder un incidente, ¿no? Ver más qué va a ocurrir más allá, ¿no? Debe ejercer liderazgo en el campo, liderazgo en el trabajo y también em, dar a entender a sus trabajadores que todos podemos ser líderes en seguridad, ¿no? Todos podemos ser líderes en seguridad. No solo depende de los conocimientos técnicos, de los conocimientos en legislación. Un profesional, y lo he visto muchas veces, que puede decirte que su currículum, que tuvo una maestría en seguridad y salud en el trabajo, que estudió en la mejor universidad, que estudió 5 diplomados en higiene ocupacional, en seguridad, en prevención, ¿no? Sin embargo, cuando está en campo, reconoces ahí recién, ahí puedes ver cómo realiza el trabajo, cómo hace el trabajo, se entiende su gestión del prevencionista, del supervisor, del profesional. Y eso pasa en todo campo, ¿no? Recién cuando estás ya ya en campo, ya verificando, ya haciendo tu trabajo, se ve en realidad si tu currículum, si el papelito que tú has presentado indicando todos tus estudios, todos tus conocimientos, todas tus prácticas, todo es lo que realmente muestras en campo, ¿no? El papelito puede decir mil cosas, pero cuando vas a campo tú de verdad ahí vas a ver si de verdad todo lo que has estudiado, todo lo que conoces o o las certificaciones que has podido obtener, las aplicas, ¿no? Las aplicas o simplemente solo llenaste tu CV o te llenaste de cursos, te llenaste de cosas para poder eh, encontrar un buen trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que también nosotros como prevencionistas, como supervisores, ¿no? Tenemos a cargo un equipo, ¿no? No solo tenemos nuestra vida, o sea, cuidamos nuestra vida, sino también cuidamos y salvamos la vida de los demás. Su actitud también del prevencionista tiene que tener también una actitud proactiva, compromiso, tiene que tener cultura de seguridad,
aparte de que tiene que tener también y considerar una capacitación continua para poder mantenerse actualizado en las normativas, para actualizarse en las nuevas aplicaciones que se pueden tener para poder presentar sus informes, para poder presentar sus investigaciones de accidentes o sus auditorías, ¿no? Los resultados. ¿No? La investigación, el análisis que va a realizar tiene que ser exhaustivo también. Entonces, para ello necesita una capacitación constante. ¿Cuáles son las diferencias que van a marcar los buenos profesionales bien gestionados, ¿no? Creo que eso ya como que lo he comentado, he ido comentando en la diapositiva anterior, pero acá tenemos que tener en cuenta que el prevencionista tiene que fomentar una cultura de compromiso, ¿no? Tiene que fomentar, promover la cultura de seguridad en toda la empresa, en todos los trabajadores, donde la prevención de riesgos va a ser considerada como prioridad por parte de todos. También están al tanto también de las últimas normativas, ¿no? Todos los prevencionistas, como les dije, deben tener una capacitación continua, ¿no? No solo puede ser capacitaciones, también revisar las normativas, revisar. Ahora en el Internet podemos encontrar en el peruano las normativas vigentes. Si ponemos alguna normativa internacional, buscar la normativa más actualizada, de repente se han salido actualizaciones, ¿no? De repente están en otro idioma, pero saber también para poder traducirlas, para poder viendo qué es lo que está faltando, innovar también, innovar para poder estar a lo más alto en lo que es seguridad y salió en el trabajo y proponerlo ante la empresa, ¿no? Mantiene actualizados también a los trabajadores en lo que son procedimientos, en lo que son em, normativas, ¿no? Cada que salga una normativa, si nueva, pues hay que ver si los procedimientos están acordes, ¿no? Por ejemplo, salió el año pasado la actualización de los límites máximos permitibles para la exposición a agentes cancerígenos, ¿no? Entonces, cuando salió ya revisar, ¿no? El procedimiento de materiales peligrosos, el procedimiento de espacios confinados, ¿no? Si están correctos, si hay que cambiarlos, pues los cambiamos, los equipos, si ya están, si hay que modificarlos, hay que mandarlos a calibrar ahora según la nueva normativa, entonces tiene que mantener actualizado y también capacitar a los trabajadores en esas actualizaciones que se han realizado, ¿no? Porque muchas veces también, y lo he visto, que se actualizan procedimientos, pero el trabajador sigue con el procedimiento versión cero, ¿no? Cuando se creó. Entonces han habido actualizaciones durante el tiempo y no se ha sido difundido. Y se tiene la capacidad de comunicarse con todos los niveles de la organización. Claro, el prevencionista no solo se comunica con los trabajadores, también se comunica con las gerencias, se comunica con las jefaturas. El prevencionista tiene que tener la misma capacidad para comunicarse con los trabajadores que con los jefes. No que porque es mi jefe, no porque es el gerente, pues va a pasar en alto alguna regla de seguridad, alguna normativa, algún procedimiento, todos deben cumplir, ¿no? Todos lo deben cumplir en todos los niveles deben cumplir las normativas, los procedimientos, ¿no? Empresas con prevencionistas bien gestionados reportan menos accidente y mayor productividad. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una gestión preventiva, ¿no? Una buena gestión, buenos líderes en seguridad, pues nuestros trabajadores siguen los procedimientos, siguen las indicaciones, cumplen con sus permisos de trabajo, ¿no? Se reportan menos incidentes, se reportan menos accidentes. Cuando hay un buen liderazgo, siempre hay menos accidentes. Entonces, si desde la cabeza, si el prevencionista impone la presencia, impone de formas adecuadas, ¿no? Si llega al personal, pues van a ver que todos los índices de accidentabilidad, los índices de incidencia, todo eso va a bajar, ¿ya?
La comunicación efectiva del prevencionista, ¿no? Como les decía, la comunicación es uno de las habilidades, ¿no? De las habilidades que sí o sí debe tener el prevencionista. No solo con los trabajadores, sino con sus jefaturas, sino con sus líderes, ¿ya? Escuchar a los trabajadores, comunicar claramente todas las medidas de seguridad, transmitiendo información de forma comprensible y motivadora, sobre todo motivadora, porque hay que motivar al personal, hay que llegar hasta cada uno de los trabajadores para que puedan entender el por qué debemos llegar a casa sanos y salvos, ¿no? Proveer a retroalimentación clara y positiva, ¿no? Les decía, no solo ir a lo malo, sino también ver lo bueno del trabajador, lo bueno que está haciendo, ¿no? De repente, eh, proponerles que realicen las charlas, ver qué charlas se van a realizar, pero ir a cada trabajador viendo, ¿no? Cuál es el error, qué pasó, ¿no? Pero también ver todo lo positivo que ha hecho el trabajador. Motivar la participación en las medidas de seguridad, ¿no? También tiene que ser claro. La motivación es muy importante para los trabajadores. Brindar a jefaturas y gerencias información necesaria, información correcta y clara para la toma de decisiones en materia de seguridad. El prevencionista tiene que llegar, saber llegar a las gerencias, saber llegar a las jefaturas. Creo que eso es lo más, un poco más difícil de llegar que a los trabajadores en sí. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar con la gerencia, sabes que necesitamos EPPs, necesitamos que se reponga el botiquín, necesitamos arneses nuevos, necesitamos las escaleras estén certificadas. Bueno, no solo tienes que llegarle y decirles necesitamos, necesitamos, necesitamos. Hay que decirles por qué lo necesitamos, qué es lo que ha pasado, cuáles han sido las incidencias, ¿no? A las gerencias hay maneras de comunicarles, hay maneras de hablarles, cuadros, estadísticas. Muchas veces las gerencias eh, es muy tedioso para ellas leer informes de 3, 4, 5 hojas, cuando lo podemos presentar en un cuadro, cuando lo podemos presentar en un Power BI, en un dashboard, ¿no? En donde les podemos presentar em, al día qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo las incidencias van bajando, si los accidentes suben, por qué han subido, por qué han bajado, si las implementaciones que se han hecho dentro del sistema de gestión pues han funcionado, han sido efectivas para los cambios. Y así también indicarles por qué se necesitan cambiar varias herramientas, varios equipos, ¿no? Entonces, creo que la comunicación eh, con las gerencias o con las jefaturas de las necesidades en lo que es seguridad siempre es un poco más difícil que comunicarse con el trabajador y llegar al trabajador para que pueda realizar bien su trabajo, ¿no? Dice, establecer normas claras de seguridad, ¿no? El prevencionista debe estandarizar los procedimientos, primero. Crear protocolos de seguridad, debe que sean claros, que sean accesibles, ¿no? De repente que estén impresos en el área de trabajo, que tenga un file en el taller con todos los procedimientos, darles las charlas cada día, eh, una charla nueva, un procedimiento nuevo, ¿no? Explicarles las cosas, ¿no? Importancia de la consistencia en la implementación, asegurar que todos sigan las mismas normas. O sea, asegurarse de que todos tengan claro lo que dice el procedimiento para que todos vayamos por el mismo camino, para que no haya desviaciones, ¿no? Y así continuamente capacitar a los trabajadores, asegurarse de que todos los trabajadores pues comprendan y apliquen todas las medidas de seguridad de todo, de lo que indican nuestros procedimientos de trabajo, que es lo más importante, ¿no? Que sigan un procedimiento, ¿ya? ¿Cómo gestionamos y controlamos a los servicios tercerizados cuando tenemos servicios tercerizados, ¿no? Hay que definir claramente el perfil y el alcance del servicio que tenemos, que queremos, ¿no? Especificar funciones, especificar la jornada, el tipo de faena, los requisitos legales desde el inicio, ¿ya? Cuando tercerizamos la prevención.
Hay que tenerlo bien claro y definirlo desde un principio para que se cumplan estos puntos. También hay que supervisar el desempeño en terreno con indicadores, ¿no? En campo con indicadores. Usar KPIs claros, inspecciones, charlas, cumplimiento de programas, cumplimiento de capacitaciones, monitoreos, ¿no? Y verificar que se haga efectivo en presencia, ¿ya? O sea, estar presente. Evaluar también técnica y conductualmente al profesional, ¿no? De las dos formas, no solo la técnica, porque como les dije, puede saber mucho en normativa, pero no sabe cómo comunicarse con los trabajadores. No sabe cómo decirle al trabajador que colocarse un arnés o que anclarse a un punto, que anclarse con su arnés a un punto de anclaje, pues es importante. No, va de frente y le dice, no, que tú no haces las cosas bien, ¿no? Entonces no tiene conductualmente no tiene habilidades para poderse comunicar, no tiene habilidades para poder escuchar, no tiene esas habilidades que se necesitan, ¿no? No tiene habilidades en liderazgo porque nadie le hace caso. Hay prevencionistas que nunca les hacen caso, ¿no? Dicen, ay, es que nadie me hace caso. Sí, hay muchos reportes porque si no me hacen caso, pues ¿qué voy a hacer? Ya les he capacitado, ya les he dicho, pero nunca me hacen caso. Entonces no tiene liderazgo para poder guiar y saber gestionar, saber comunicarse, saber llegar a los trabajadores, ¿no? Entonces por eso hay que evaluar continuamente la parte técnica como la parte conductual, ¿no? También establecer mecanismos de retroalimentación y de mejora continua. Realizar reuniones periódicas, auditorías internas, ¿no? Y seguimientos a los compromisos que se tiene con el trabajador. Vamos a ver un caso práctico, ¿ya? Impacto de la rotación y ausentismo laboral, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el contexto? Vamos a ver, ¿qué nos dice? En una planta de procesamiento de alimentos, el equipo de mantenimiento trabaja en jornadas rotativas de 24/7, ¿no? En el primer trimestre, el área de recursos humanos ha reportado lo siguiente. Tiene una rotación del 45% del personal de mantenimiento nocturno. También tiene ausentismo recurrente por fatiga, por enfermedades respiratorias y también por estrés. Y este tiene múltiples tareas con riesgos eléctricos y de atrapamiento. Ahora, el prevencionista de riesgos, que es subcontratado, ¿ya? Solo cubre el turno diurno, dejando al turno de noche sin supervisión directa. ¿Cuál fue la situación que se detectó, aparte de estos hallazgos, ¿no? Tras dos incidentes leves y un cuasi accidente grave en horario nocturno, es el horario, recordemos, que no hay prevencionista, que no hay supervisión, se detectan ausencias de charlas de seguridad en turno de noche, claro, si no hay supervisión, no hay prevencionista, trabajadores nuevos sin formación adecuada en bloqueo y etiquetado, ¿no? Falta de liderazgo preventivo de jefes de turno con una alta carga operativa. O sea, mayormente los supervisores operativos, los jefes operativos que no tienen una cultura de seguridad em, enfocada, no tienen una buena cultura de seguridad, simplemente no tienen cultura de seguridad, siempre se van a enfocar en los temas operativos. Lo que importa es la operación. Si puedes seguir, continúa. Hay muchos jefes así. Muchos jefes dicen que la operación es lo primero. No ponen primero a la seguridad, no ponen primero a los trabajadores. No, la operación es lo más importante y la operación debe continuar, ¿no? Falta de liderazgo preventivo, ya hemos dicho, y la documentación de entrega de equipos de protección personal está incompleta en los turnos críticos, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas acciones implementadas, ¿no? Lo que se hizo, lo que se realizó para poder levantar, ¿no? Y evitar que pasen de nuevo estas situaciones y reducir esos índices de incidentes y casi accidentes para que no se produzcan accidentes, ¿no? Uno, se asignó un prevencionista para cubrir el turno de noche, ¿ya? Ya tenemos prevencionista diurno, tenemos prevencionista nocturno.
reinducción también a todo el personal de turno de noche y también una implementación de un plan de inducciones para el personal nuevo. O sea, todo el personal nuevo debe pasar sí, su inducción. Rotación planificada y no masiva para poder asegurar transferencias seguras, ¿ya? Es muy importante para poder evitar también la rotación del personal, porque si el personal está estresado, tiene enfermedades, empieza con sus enfermedades respiratorias, porque salen de turno noche, porque no descansan bien o porque no les cambian de turno y tienen alguna enfermedad o causan estrés, pues el personal se va a retirar, ¿no? Entonces, se implementó una rotación planificada, ¿ya? También hubo un sistema de pares mentores, ¿no? Trabajadores con experiencia guiando a los nuevos. Esto es una implementación em, muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque pones de la mano a un trabajador antiguo para que pueda ir de la mano con el trabajador nuevo, enseñarle cuáles son los procedimientos, ¿no? Guiarlo. Aparte que ya tienes un prevencionista, una supervisión, pues este mentor que te acompaña, también te va a guiar, también te va a responder las dudas, también va a estar contigo a la mano para decirte las cosas correctas que se deben hacer. ¿No? Y en temas operativos también te va a guiar, ¿no? Revisión de condiciones ergonómicas y turnos de descanso para poder reducir la fatiga. Como decimos, ¿no? Hubo falta de liderazgo preventivo de los jefes de turno con alta carga de operativa, ¿no? Por eso se produjo fatiga y estrés más que todo, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? La revisión de las condiciones ergonómicas y también turnos de descanso. Sí, la operación importa, pero ¿qué pasa si tus trabajadores se enferman? ¿Qué pasa con tu producción? Vas a reducir la producción, ¿no? ¿Qué pasa si mandas de descanso médico a tus trabajadores? Vas a tener menos trabajadores para que puedan operar. Sí, la producción, importa, pero también los trabajadores importan y también somos seres humanos. Entonces necesitamos descansos, necesitamos realizar pausas, ¿no? Eh, generar de repente pausas activas, generar descansos, ¿no? De repente en todo el turno hay que dividirnos en qué tiempo descansamos, ¿no? Entonces eso se revisó y se revisó también las condiciones ergonómicas para evitar estas fatigas y el estrés, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de toda esta implementación, ¿no? Uno, cero accidentes en tareas de mantenimiento nocturno, cero incidentes, ¿no? Entonces, se mejoró, ¿no? Se pasó con toda la implementación que hubo, ya hubo una prevención, un prevencionista, ya se capacitó, se reindujo a todos los trabajadores, entonces ya todos tienen una misma información, todos manejan unos mismos procedimientos, entonces todos ya están capacitados y pueden realizar correctamente sus operaciones, ¿no? El cumplimiento del 100% en inducciones y capacitaciones y que estén registradas, ¿no? Toda capacitación debe tener su registro, toda inducción debe tener su registro. Al dar una correcta inducción, el trabajador pues va a poder realizar correctamente sus actividades, ¿no? Va a saber cuáles son las políticas, va a conocer su IPRC, va a conocer sus objetivos, ¿no? Va a estar em, inmiscuido, va a estar dentro del sistema de gestión, ¿no? Porque si no conocemos, si no nos dan una correcta inducción, pues estamos en desconocimiento total. Entonces, si no sé mi política o si no sé mi matriz IPRC, entonces trabajo como que lo que yo sé, ¿no? El conocimiento que tengo. También se redujo el ausentismo en un 30% gracias a las mejoras ergonómicas y los turnos rotativos, ¿no? Esto mejoró bastante también. Y el prevencionista reconocido como referente entre supervisores de todos los turnos, ¿no? Prevencionista de noche, pues tuvo un buen reconocimiento entre todos los trabajadores, ¿no? ¿Para qué? Y esto sirve, ¿por qué? Porque ya tiene
tiene habilidades que puede llegar a los trabajadores. Cuando vemos un prevencionista, pues que no tiene incidentes, que cumple con sus inducciones, que cumple con sus capacitaciones, ¿no? Que cumple y muestra resultados, no solo muestra registros, no solo muestra que se ha cumplido, ah, ya lo pongo en verdecito y más tarde lo hago. No, lo hace, muestra la evidencia, muestra indicadores, ¿no? Es muy importante la presentación y basarse en indicadores, ¿no? ¿Qué? Porque vas a tener una meta que llegar, vas a tener una meta que cumplir, ¿no? Algunas ideas para poder enfrentar la rotación y también el ausentismo laboral, ¿no? Que pasa mucho en trabajos, en obras de construcción, en trabajos industriales, dependiendo de la carga laboral también que tengan los trabajadores, ¿no? El rol del prevencionista. Aquí el rol del prevencionista debe saber identificar qué puestos críticos hay en la empresa, ¿no? ¿Cuáles son los puestos críticos y de repente hacer un estudio de cuáles son los puestos con mayor rotación, ¿no? O mayor ausentismo y por qué el personal está faltando? Esto va de la mano mucho con lo que es el prevencionista y recursos humanos, ¿no? Que lo puede ayudar en esa parte, ¿no? Inducciones planificadas. Toda inducción, toda capacitación debe estar planificada dentro de un programa con los tiempos saber cuánto nos vamos a demorar en la capacitación, cuánto nos vamos a tener en cuenta los horarios, ¿no? Para no interrumpir también las actividades operativas que puedan tener. Verificar las competencias mínimas también que debe tener cada trabajador eh, para poder realizar actividades en su puesto de trabajo, ¿no? Y coordinar las operaciones con reemplazos seguros, siempre, ¿no? En la parte de gestión de seguridad y salud en trabajo, en la parte estratégica, ¿no? Podemos realizar un dashboard de rotación, de ausentismo y ahí ver los indicadores, ¿no? Ya hemos identificado los puestos críticos, entonces vamos a ver y presentarle a la gerencia, ¿no? Cuando vayamos a presentar una propuesta de una implementación que se pueda tener para evitar la rotación y el ausentismo, a la gerencia le va a importar mucho los indicadores. Ok, ¿cuánto tengo de rotación? ¿Qué porcentaje? ¿Y qué porcentaje tengo de ausentismo laboral por descansos médicos o por X motivos? ¿O cuál fue la rotación? ¿Por qué motivos se fueron? ¿No? Entonces, todo eso se presenta en un dashboard, en un Power BI o en un Excel, en un dashboard, gráficas, tablas dinámicas, ¿no? Em, en Smart, todo tiene que estar puntual, ¿no? Alertas para cuadrillas críticas también, matrices de vulnerabilidad operativa y la capacitación a los líderes de los equipos nuevos, no solo de los equipos nuevos, sino de todos sus equipos y que todos los líderes, sobre todo los líderes, los jefes, tengan su capacitación y sepan tengan una capacitación en comunicación efectiva, en liderazgo, en los trabajadores, en escucha activa y empatía, ¿no? Porque todos los que somos jefaturas, los que somos supervisores, tanto de operaciones, coordinadores de operaciones, todos los que ven temas operativos y son líderes y jefes, pues deben saber cómo comunicarse efectivamente con sus trabajadores. Em, También tener y realizar trabajo en equipo es muy importante. Escuchar a los trabajadores. No solo hablar, hablar, hablar y dar órdenes y dar órdenes y dar órdenes, sino también escuchar a los trabajadores, ¿no? Y hablando de una cultura organizacional, pues hay que tener retención en puestos claves, ¿no? Ya con las implementaciones que se puedan presentar a la gerencia, ver qué puestos tenemos, cuáles son los claves, hay que ver cómo la manera de poder retener al personal, ¿no? Para que no se vaya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a implementar de repente programas de bienestar y salud mental, ¿no? Comunicación clara también para los nuevos ingresos, que es muy importante, ¿no? Tener las comunicaciones claras y darle al trabajador pues un motivo más para poderse quedar y no tener esta rotación alta. Algunas conclusiones, ¿no? De todo lo que hemos conversado, ¿no? Más que
un fiscalizador, ¿no? Un supervisor, alguien que te fiscaliza o que te dice las cosas malas que estás haciendo. El prevencionista es un líder, ya, un líder preventivo en campo, que va a impactar en la cultura y también en las decisiones diarias que no solo los trabajadores van a tomar, sino también las jefaturas y los gerentes. Tiene que tener una supervisión activa. Más allá del control, va a requerir que observe, intervenga también con empatía y con una comunicación efectiva a sus trabajadores, ¿no? Para los servicios tercerizados, se deben gestionar con el control técnico y evaluación continua, ¿ya? No solo contratar un tercero porque es especialista, nos deja no nos deja así. Tenemos que hacer también una evaluación al especialista, una evaluación técnica, una evaluación también en cultura, ¿no? En habilidades blandas, a la empresa también, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta si se está haciendo correctamente. Y con el tema de rotación y ausentismo, pues van a afectar directamente a la seguridad y se debe anticipar con planificación preventiva de la mano con recursos humanos, seguridad y las gerencias, ¿no? Y bueno, esos son todos los puntos. Sí, ingeniera, muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos ha compartido.